Tengo que explicar un poco el mensaje este o el cartel que he puesto, porque no sé si recordaréis vosotros, y es que claro, y como yo soy bastante antiguo, hice de monaguillo también y la Biblia casi no me la sabía nunca de memoria, pero bueno, me la leía, ¿no? Y entonces en la condenación de Jesús, recordáis, ¿verdad? Que había toda una tribu que se llamaba el Sanedrín, que eran lo que ahora son los obispos y tal, ¿no? Y yo Era recuerdo como, mucho. era como el grupo selecto de, como los líderes de la sociedad de los judíos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo recuerdo, me quedó grabada la frase, escribas y fariseos farsantes, ¿no? Pero claro, o sea, yo, bueno, como todo niño nacido en la posguerra franquista, que vamos, teníamos que además de cantar el himno fascista a las 8 de la mañana con el brazo en alto, delante de Wow. las tres banderas, sí, sí, así, el brazo en alto así, ¿eh? En plan juventudes hitlerianas, sí, sí, testifico, certifico, sí, sí. Ya lo creo, nací en el 44. Estuve en la escuela primaria hasta los 4 años, o sea, en el 48 ya fui a mi primera escuela, en una escuela pública, ¿no? Porque claro, mis padres no tenían ni para... Y allí pues izaban bandera y nosotros cantábamos el Cara al Sol, ¿no? Entonces, esta es bueno, para situar un poco la época. Y sí, sí, ¿no? Los infiernos y el quemarse eternamente y todo esto. Sí, pero lo que me llamaba la atención, pues claro, pues yo no sé si llegué a ayudar a misa cuando tenía 8 años o 9 o algo así, ¿no? Y recuerdo esta frase, escribas y fariseos farsantes. Esta era la gente del Sanedrín, ¿no? Se me ha ocurrido ahora porque este espectáculo, en mi opinión, como doy mi opinión, seguramente estaré muy equivocado, pero esto de la delincuencia, la violencia contra los niños en el seno de la iglesia, bueno, pues asistimos a un espectáculo interesante, ¿no? Porque cuando desde hace 10 o 15 años Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia, Irlanda, es decir, países normales, pues ya empezaron a destapar esta monstruosidad, ¿no? Que dentro del seno de la Iglesia se ejerció el poder contra los niños. Entonces, finalmente, después de muchas presiones, pues se ha conseguido que el gobierno pues inicie alguna comisión o algo, ¿no? Entonces la Iglesia ha organizado una comisión liderada por un bufete de abogados del Opus Dei, que quiere decir la obra de Dios en latín, ¿no? Ya sabéis lo que son el Opus Dei, es una sociedad secreta de poder, ¿no? No, Entonces, de secreta poco, o sea, si los conoce todo el mundo, o sea, ya lo sé, pero es un poco... No, no, ya lo Sí, sé. quiso decir que es un grupo o muy sea, cerrado. Muy sí, 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 cerrado, sí, muy sí, es. endogámico, muy endogámico, muy solo de ellos con ellos, sí, sí. Vamos. Sí, sí, Entonces, no claro, a mí entra se me, cualquiera. se me ocurrió esta frase, ¿no? De decir, oiga, pero es que, es decir, la iglesia se investiga a sí misma. ¡Wow! O A sea, los políticos, Juan, o sea, los políticos igual, las comisiones de investigación son eso. sí, es aquello lo típico que dicen los políticos. Si quieres que una cosa no se resuelva, creas una comisión de investigación y ya está, y tú lo apartas el problema. No, lo que pasa es que, claro, a mí el tema de los niños, yo no es que lo haya vivido en propia carne, porque he tenido suerte en este sentido, por los padres que he tenido y que, bueno, ya me han asustado bastante sobre estas cosas y que además mi madre, pues esto de la iglesia, pues lo tenía muy relativizado, para decirlo de alguna manera. Pero no, o sea, lo de los abusos por los niños es algo que a lo mejor, pues, por vidas pasadas o algo así, ¿no? Tú a lo mejor me quemaron en la hoguera o algo así, pero realmente, en fin,
soy muy sensible a esto, ¿no? Y desde luego, claro, yo mientras veía hace 10 o 15 años, ¿no? Que Alemania, en fin, incluso el padre Ratzinger no hace mucho, el padre emérito, llegó a pedir perdón, ¿no? O sea, y entonces en nuestro hermoso país, pues en lugar de, o sea, sí, han pedido perdón. Obviamente, bueno, el presidente de la conferencia episcopal ha dicho que lo siente mucho y qué tal y todo eso, pero hombre, en fin, la diferencia que hay entre, bueno, obviamente entre nuestro país y un país normal es muchísima, ¿no? Pero lo que me recordaba esta frase de niño, ¿no? O sea, escribas y fariseos farsantes. Y claro, el Sanedrín de la época en que condenaron y crucificaron a Jesús es hoy la conferencia episcopal, es decir, todos los obispos y la gente que rodea al poder este de la iglesia, ¿no? Por eso se me ocurrió esta frase, pero bueno, simplemente lo que me interesa más de esta frase es al final, ¿no? Porque se petrifica el miedo o por causa del miedo se petrifica la gente y se impide que puedan hacer algo con sus vidas, ¿no? O sea, puedan, en fin, lo que sea, lo que puedan, ¿no? No podemos cambiarnos, ¿no? Tenemos una carta natal de por vida. Eso de la relocación lo he dicho muchas veces, no es cierto, ¿no? Es una imaginación que alguien se creó pensando que podía cambiarse su carta natal viajando a otros países, cuando la carta natal con la que nacemos incluye también el ascendente que es el físico, ¿no? Y como el físico no lo podemos cambiar, porque no es así, ¿no? Pues entonces, pero lo importante es de que con esos miedos, ¿no? Con esos miedos que se están inculcando, que se inculcan en la gente, sobre todo los falsos profetas, obviamente, ¿no? Pues impide que la gente pueda hacer algo con su vida, es decir, mejorar algo con su vida, o sea, haz lo que sea, ¿no? O sea, esto es un poco la... Hola Juan, hola a todos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Pero yo estás? me pregunto, ¿la gente no tiene la suficiente personalidad y sentido común como para no creer en los demás o en creencias absurdas? Condicionamiento puro y duro. Ya. De niños, lo de la campanilla de Pavlov, ¿no? No, y también la necesidad de la gente de creer en algo Y que se y darle canaliza sentido a todo, algo. sí, justo, Eso es verdad, ¿no? Lo que pasa canaliza que toda espiritualidad hacia ahí, claro. Mm, sí, la necesidad de la gente de creer en algo, sí, y si tuviéramos otra educación y no tuviéramos esa presión cultural, se podría educar a los niños, invitar a pensar a los niños que pueden creer en sí mismos. Claro, yo he estado en mucho tiempo y todavía sigo, ¿no? En alguna orden sufí en la que se dice que todo lo que necesitas, todo está en ti, todo. Lo que no necesitas no está en ti, ¿no? Simplemente lo que hay que hacer es descubrirlo, pero claro, si ya te petrifican con el miedo, no lo vas a descubrir. Es esto, ¿no? La idea, ¿no? Sí, sí, ojalá pudieran pensar la gente por sí mismos, ¿no? Ojalá, esto sería vamos, un paraíso este planeta Tierra, ¿no? Pues claro, la gente, si pensara por sí mismo, obviamente, ya no recurriría a la fama, ¿no? Ni al éxito, no iría buscando la fortuna, o sea, invadiendo los países, invadiendo a la gente para quedarse con lo que tienen los demás, ¿no? Eso ya, en fin, ya, obviamente, si la gente pensara un poco, porque claro, la fortuna, la fama, el éxito depende de los demás, estás en sus manos, ¿no? Y precisamente el otro día, ¿dónde era? Sí, en el curso de médica ayer, por ejemplo, nos pusieron un caso de una persona que se está muriendo de éxito, porque está tan aquello presionada por seguir figurando y el éxito de la gente, qué tal, y todo eso, o sea, sí, oye, Juan, mi padre me contó hace poco que una persona que en mi barrio le dio un paro cardíaco y se murió de querer ser millonario. Y yo me quedé muy sorprendido. O sea, claro, entonces, si alguien le hubiera dicho a esta persona, oye, millonario, ¿para qué quieres tanto dinero? yo se lo preguntaría. O sea, es decir, ¿qué necesitas? Necesitas, ¿eh?
Otra cosa es en los deseos provocados precisamente por una cultura hipercomercial que lo que quieren es que Sí, te hipoteques. sociedad vayas jupiteriana. Exactamente, o sea, y que vayas a comprar, 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 por Dios. Y yo lo he vivido eso, ¿eh? O sea, es decir, y- y me ha costado muchísimo, muchos años entender mi famosa oposición Saturno al Sol, ¿no? Finalmente lo he conseguido entender, pero claro, viviendo una realidad mucho más sencilla, mucho más del día a día y no estar tan pendiente de lo que, en fin, de lo que el mundo quiere que haga yo, ¿no? Esa ambición de poder, ¿no? La figuración. Es una trampa. Sí, sí, es una trampa La completamente. figuración. Sí, sí, figuración, como tú dices, sí. Claro, eso, uf, te hace no ser tú, te hace completamente, o sea, en fin. Yo, Juan, por ejemplo, he aprendido los últimos, hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando era niño quería ser otra persona, pero cuando era niño. Y a partir de cuando fui adolescente me gustó mucho ser yo mismo. Me amé más a mí mismo y me acepté como era. Esto es el secreto, uno de los secretos de la vida. O sea, lo que pasa es que, claro, eso lo quiero poner también en otro cartel, ¿no? Una de las leyendas que se puede ver en el oráculo de Delfos, en Grecia, el templo de Apolo. Una de las lecturas que se ven en el oráculo es conócete a ti mismo. Para ser tú mismo, porque también eso fue una trampa de la New Age de hace unos cuantos años, 10 o 15 años, ¿no? Que te decían, sé tú mismo. Esto es una trampa porque primero tienes que conocerte antes de ser, porque, o sea, yo me preguntaba, decía, "Oiga, sé tú mismo, sí, perfectamente, pero ¿quién soy yo, no? Un conjunto de condicionamientos que me han caído encima cuando yo era niño, ¿no? Porque claro, tú tienes que ser un hombre importante. Claro, en aquella época de posguerra, obviamente, pues claro, o eras algo importante o te morías de hambre, ¿no? Pero ni siquiera eso, ¿eh? O sea, en fin, hay gente que no perdió tanto la cabeza, ¿no? Yo quería decir algo, ¿me oís? Sí, Hola, sí. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Maite. Muy bien, que hacía tiempo que no había Es podido. verdad, qué bueno que estés Ay, aquí. Bienvenida. A ver, me parece muy bien todo esto de conócete a ti mismo, pero tenemos unas influencias externas que no, será por mi ascendente Libra, pero que me acaban de influir. O sea, es verdad que a medida que pasan los años, no sé si es por conocimiento o porque ya vemos el final de una estancia, dices, esto no tiene que ser tan difícil. Muy bueno. Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, que ya te estás despidiendo de todo, ¿no? Pero, Exactamente. pero sí es verdad que te influye la casa donde has nacido, te influye el país donde has nacido, te influye el nivel de conciencia de los que te rodean. O sea, no está, a mí no me parece tan sencillo, ¿eh? Claro que no, primero tienes que investigar quién eres tú. Claro, eso es lo que me parece a mí, ¿no? Que me acuerdo, sí, hace 10 años o así, cuando el New Age, para vender más, sé tú mismo y por tanto te decía, tú ves a un centro comercial y compra lo que quieras, porque como eres tú mandas, claro, o sea, es una cadena, ¿no? Principalmente ahí está, un poco el truco de la cuestión es decir, bueno, yo realmente quién soy, ¿no? Juan, yo Pero no muchas es, veces, no es dando fácil, ese ¿eh? ejemplo del centro comercial, yo muchas veces he ido a un centro comercial y no compré nada, porque Ah, sí. cuanto más me impulsan a comprar, menos compro. Conmigo consiguen el efecto contrario. Y me pasa con más cosas también. Es una especie de solipsismo, ¿no? O sea, realmente de, oh, todo lo que pienses está bien, no hay ninguna realidad tangible, no, todo lo que sientas Como una Eso es ilusión, otra, ¿no? claro, eso es otra trampa, sí, y todo Mm, está bien, no pasa nada, todo bien. sí, y yo todas las desconfío cuando me opiniones, dicen eso. todas las opiniones valen lo mismo y pues lo siento, pero tu opinión como astrólogo no vale lo mismo que la mía. O sea, ¿yo qué quieres que te No, diga? es así. No vale lo mismo. O sea, las cosas no valen, no son siempre súper extrapolables y todo es así, como a veces lo No, pintan. claro que no, estoy de Y todo acuerdo. es subjetivo, yo creo. Sí, sí, claro.
y tan subjetivo, sí, sí. O sea, y además con la cantidad de carga cultural, genética, ambiental, tema pues padres, madres, hermanos, etcétera, con la cual hemos crecido y que hemos tenido que aceptar para que nos aceptaran. El niño tiene que aceptar un entorno que le es hostil, que le dice, niño, esto no se toca, esto no se dice y esto no se habla. O sea, ¿cómo que no? Pero si, oiga, he venido a este mundo a Yo me ser rebelaba siempre. feliz. Ah, claro, bueno, y a mí yo. Y mis Y por eso padres, luego tuve discusiones con la familia y todo. mis padres tuvieron un verdadero problema conmigo, pobrecitos. Mm. Sí, no, claro, es que yo les decía, no, es que me estáis mintiendo, o sea, mismo, o sea, y, y luego, claro, pues de mayor, pues ya tuve que pedirles disculpas y entenderlos. Por Claro, disculpas tampoco las quería, ¿no? Simplemente es entenderlos, ¿no? entenderlo, sí, estoy de acuerdo contigo. Claro. Y amarles y hacer, oye, mira, cada Ser uno, comprensivo. sí, es eso, ¿no? En este mundo cada uno, pues, oye, hace lo que puede, ¿no? Y Y ya tratar está, de ponerse en el lugar de los demás. También. claro, claro. A mí me cuesta mucho, pero bueno, es algo que tengo que aprender. A ver, Bueno, no sé yo, ¿eh? Que, a ver, al final, y es verdad que al final cada uno hace lo que puede. Y es así, o sea, lo que hizo, y no cada uno, sino cada uno de nosotros hacemos lo que podemos en ese momento, que a lo mejor al cabo de 10 años volvemos atrás y a lo mejor con la experiencia que tenemos ahora cambiaríamos algo, pero seguro. sobre todo es importante la intención con que se ha hecho en ese momento. Has podido fallar, pero tu intención era a ver, hacerlo de la mejor manera con los recursos que tenías en ese momento, ¿no? Sí. Eh, y en ese sentido, pues al cabo de los años, pues dices, "Jova, hay que ser padre". Pues es que tampoco es tan sencillo y tan fácil. No, que va. Nadie nace aprendiendo, ¿no? No, que va, que va. Uf. No, aprendes cuando ya dejas de ser padre porque tus hijos se han Sí, ahí independizado. está, sí, sí. Los hijos tienen Eres que. mejor, creo yo, abuelo que padre. ¿Eh? Sí, sí. Ah, Pero, sí, en mi caso seguro. En mi caso seguro. claro, En mi caso, desde luego, si hablas con mis hijos te lo dirán. Seguro, seguro. y luego no somos iguales. A ver, hablamos mucho de conocernos, pero luego no somos iguales con todos. Somos Hay distintos, una claro, especie de somos polaridad, Mm. simpatías y antipatías o energías diferentes. ¿Eh? Ahí están los campos en la astrología, Maite. La sinastría y todo Claro, esto. Mm, Sí, 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 esto tiene una explicación astrológica muy evidente, ¿no, Juan? No sos lo mismo en tu hogar que con tus compañeros de trabajo ni tus Es amistades. lo mismo en la casa cuarta que en la 11, que en la 8, sí, sí, ahí está, sí. Es que somos múltiples, o sea, no somos uno, ¿no? O sea, somos múltiples personalidades dentro Y de sí, un yo contexto. lo viví con el dueño que trabajé 30 años, que era arquitecto y heredó la empresa de seguridad que había fundado el padre. Y en la empresa no sabes de lo que era. Y en su casa, cuando yo iba, que nos invitaban a algunos empleados a la casa, yo era muy amiga de la esposa, que era también la dueña, y era otra persona Mm. en el hogar, con los invitados, era otro ser. Y depende Es del lo que dices momento, tú. como dices, Maite, también, ¿no? Que en cada momento, pues las circunstancias cambian y tenemos que cambiar nuestra manera de hacer, adaptarnos, ¿no? Y en eso de adaptarnos, pues, hay mucho que decir también, ¿no? Vete a saber tampoco, ¿no? Un funcionario de prisiones, imagino que no será igual con los presos que con sus hijos. Ah, ¿No? O sea, por poner un caso muy extremo, muy polar, digamos. sí, sí. Sobre todo en casa 7, ¿no, Juan? Que habrá que adaptarse. Sí, casa 7. Em, Mi casa 7 también es bastante intensa, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, sí, no, yo me he adaptado a casa 7, sí, ya no tengo casa 7. Me he adaptado perfectamente. Sí, sí, o sea,
En mi caso lo tengo muy claro, ¿no? Y ahora, ¿qué estamos en este momento? ¿En casa 11? Ahora, buena Casa pregunta. 3, Y en casa grupos, ¿no? 3. O en el Bueno, día a pues no día. lo sé, 3, 9, 11, 3, 11, pues la 3, pregunta, 9. Alfonso. Estoy Oh, en no sintonía sabía con la En un 11. trígono perfecto. Un poco de todo. Sí, claro, claro. ¿No se sabe en qué casa estamos? Pues no lo sé, o sea, a ver, pensemos un poco, ¿no? Esto es como una tertulia, puede ser casa 3, la tertulia, pero claro, queremos la inspiración del cosmos, ¿no? O sea, la astrología es la puerta del cosmos. 9 también. 9, 9 ¿no? la vería yo más. Sí, ¿Perdón? 9 vería yo más. Porque Y hay luego, una transmisión de conocimiento, ¿no? sí, 9. Maestro. y supongo que la 11 es por esperanza de que, a ver, en fin, entre todos entendamos algo, ¿no? la 11 El sería de cara al Atarsir futuro, ¿no? puede decir, el Atarsir puede ser que dice Atacir es una diplomacia, progresión. No, el Atacir Atarsir, no, es una la 3, progresión. Los atacires son 3, direcciones, sí. 3, 9, y la polaridad 3, 9 diría yo. Sí, simplemente sí, sí, es un gran trino, claro. Sí, Es sí. relacional, ¿no? Relacional, tiene que ver con las relaciones, ¿no? Sí, exacto. O sea, El estamos. intercambio. La tertulia es de 3, pero claro, no estamos hablando de política, por ejemplo, que sería bajo suelo, ¿no? Fútbol. Sino que vamos arriba, ¿no? O sea, a lo extraterrestre, ¿no? Sí. Y luego, ¿para qué lo hacemos? Pues bueno, para completar el gran trino, pues un poco para entender, entre todos, ¿no? Lo que hacemos es. Una pregunta. Yo me he dado cuenta que a mí me cuesta mucho socializar y tener relaciones con los demás porque, bueno, no soporto a la gente, básicamente. Pero, sin embargo, la gente me busca y me pide consejos y está muy a gusto conmigo y como que me reclama. Bueno, pero esto es tu dominante cáncer, Ah, Carlos. sí, es cierto. Claro, o Claro. sea, la gente te ve ese potencial empático, ¿no? Aunque tú pues tengas tus suspicacias y que no quieras y tal, pero la gente no te ve así. Y para planificar cualquier cosa siempre acuden a mí. Sí, sí, claro. Y Sí. bueno, entonces me veo forzado a hacer un plan y bueno, comentar toda la jugada y todo. Sí, Eso yo soy bastante estratégico. Me gusta la estrategia. O sea, medirlo todo. No me gusta improvisar nada. muy bien. Bueno, pues ¿con qué carta nos metemos hoy? Con la mía, si puede ser. Espera un momento porque he visto, estás aquí, Nelly, ¿verdad? Que me has pedido que veamos tu carta, Nelly. Hola. Hola, sí, aquí estoy. Hola. Es que si no lo hago Hola. así, estoy seguro de que no dices nada. Sí, porque es que muchas veces he escaneado tu carta para poderla ver, porque Nelly Galindo, ¿verdad? Sí, Vale, pues venga. ¿Esta es tu carta? ¿No me he equivocado? sí, sí es mi carta. 31 de mayo del 99. Muy bien, pues vale. ¿Qué quieres que veamos en tu carta? Es que tenía dudas sobre, es que había generado mi carta en una página y había visto que tenía una T cuadrada, entonces como no lograba comprender cómo descongestionar ese aspecto tan grande, porque solamente sé que, no sé, en una T cuadrada, viendo el signo contrario donde está el apex, pues ahí es donde se puede descargar, digamos, la energía, ¿no? Entonces, Espera, cuando espérate. había visto eso, no. Tranquila, vamos a ver. ¿Cuál es la T cuadrada? Venus, Marte, ¿no? Sí, Sí, con Júpiter. Venus, Marte, Júpiter. Vamos a ver. Y hablas de descargar. Bueno, en realidad sí, porque una T cuadrada es un motor. Vamos a ver, la descarga yo la veo siempre buscando aliados, ¿no? Por ejemplo, los aliados son aspectos benéficos, para decirlo así, trinosextil, a cualquiera de los puntos, ¿no? Entonces vamos a buscarlos.
Hay trino Marte-Sol. Eso sí, lo que pasa que buscaría uno más cercano, ¿no? Porque fíjate que aquí el Marte-Sol a 17, vamos a ver, Marte, Está a 7 grados, sí. Está a sí, 7 son grados. 7 grados, 24, Marte deja el trino aquí. Pero si no encontramos otro, pues habrá que hacerlo por aquí, ¿no? Y Ah, también hay mira, trino me- Luna-Júpiter. ahí Iba a está, sí, decirlo, señor, iba a sí, decirlo. señor, muy bien, sí, señor. Este es más cercano, ¿no? Sí. 4 grados. 5. Exacto, sí, exacto. Y además, pues sí, fíjate que esto cierra el trino sextil con Marte. Sí, para contestarte un poco, Nelly, yo tal como lo veo, en fin, la descarga se produce hacia afuera de la T cuadrada. La T cuadrada es un motor, ¿no? O sea, es un motor de tu carta, no hay que eliminarlo, ni mucho menos porque este es un motor, ¿no? Y cualquier vehículo necesita un motor para ponerse a andar. Lo que pasa que además del motor, lo que necesita es una palanca de cambios, ¿no? Para meter una marcha y ponerse el vehículo a andar. Entonces aquí pues es interesante, sería la luna, con lo cual luna en la casa 2, pues es un poco volver otra vez a la infancia, ¿no? ¿Qué necesitaba esta niña y que no pudo tener por causa de este Plutón, que es el a, a pedir algo que necesites, ¿no? Aquí también, Quirón también está bastante cerca de la casa 2, ¿no? O Iba a sea, decirlo. esto sería el típico síndrome de no tengo derecho a pedir lo que necesite, porque además este Plutón, fíjate que la carta hay que enlazarla toda, si no enlazas toda la carta no la vas a entender, Es el porque regente de Plutón Ascendente. hace una sesquicuadratura a Júpiter y una media cuadratura a Marte. Con lo cual, esa T cuadrada, dijéramos que uno de los bloqueos importantes de la T cuadrada, es decir, que no puedes extraer el beneficio de la T cuadrada, es este miedo a no poder pedir lo que necesites. Quirón, Plutón. Quirón es el miedo típico es la herida fundamental, ¿no? Que te hace que ahí pues hay una autocondenación. Ya sé que esto suena muy así, ¿no? Pero Quirón es, yo estoy condenado. Yo también tengo Quirón en la 2, ¿eh? Y os he hablado muchas veces que me ha costado tanto pedir lo que necesitaba, ¿no? Y además ponemos a Plutón, que es el miedo a que descubran que lo que Casa 2 necesito no cuadra con, o sea, no es aceptado por los demás. Aquí seguramente la niña cuando intentó expresarse, que es lo que ocurre con todos los niños, reciben un rechazo o por lo menos un silencio. Como no sé si estás aquí, mi Lola, hablamos esta tarde del rechazo, del silencio, que es peor el silencio que cualquier bofetada, ¿no? Aquí yo entiendo, sí, lo que diría es que es una niña que no... Lo digo porque la luna está en la casa 2, pero para salir por la casa 2, que solamente puede salir por aquí, por el portal, tenemos aquí como un guardián, que es Plutón, y es un guardián, es el guardián del tesoro, porque Plutón ya sabéis que es el tesoro oculto, ¿no? Es la riqueza, sí, Pluto en griego, Plutos en griego es el señor de las riquezas, ¿no? Y Ah, ese miedo a ser rechazado en ah, casa 2. rechazar cuando expresas lo que necesitas. O sea, cuando esta niña expresó, dijo lo que necesitaba, hubo un ambiente un poco tenso, obviamente, pues un Capricornio en la 3 y también siguiendo un Saturno en la cuarta. ¿A dónde está Saturno? Pues Saturno en la 7, es una confrontación directa. Y un Saturno cuadrado a Urano, también aquí hay otra, pero bueno, es otra T cuadrada, pero la más importante es la que hemos mencionado ahora, ¿no? Pero lo esencial es de que esa niña no pudo expresar no pudo pedir lo que necesitaba, porque cuando lo pidió, porque esto funciona así, o sea, los niños nacen
y nacen libres, ¿no? Como, bueno, aparte de lo de vidas pasadas y estas historias que no me meto, ¿no? Pero nacen blancos los niños, ¿no? O sea, no, en fin, eh, en mis creencias, ¿no? Pues cuando un niño nace, el ángel del Señor le sopla en los labios, por eso tenemos este corte en los labios, para que olvidemos todo lo pasado, ¿no? Y empecemos de nuevo, porque de esta manera seremos más útiles a la creación. O sea, porque las emociones, el riesgo, la voluntad, la intención es lo que ayuda a la creación, ¿no? Entonces, ¿No claro, cree pues que puede ser ser ignorado también? ser ignorado. Pues, hombre, ¿por qué no? Cuando tú pedís algo que te ignoraron, no sé, Bueno, mm, y además por esta oposición de Plutón al Sol, ¿no? porque Ah, como tú hablaste de la indiferencia recién, podría ser, un tipo de Adela, podría ser, indiferencia, sí. algo. Pero Juan, pero la oposición Sí. Plutón al Sol no es tan importante, ¿no? Al ser Plutón, ¿no? En este caso, yo creo que sí, más importante de lo que parece porque está en la casa 2. Ah, ok. Es el primer planeta naciente. Quirón no es un planeta, es un asteroide, ¿no? Pero es el primer planeta naciente. Es una clavado como la carta que hemos tenido esta tarde, ¿no? Es lo primero que aparece después de nacer, es la prohibición. Es decir, el miedo que no me descubran. O sea, Plutón es aquello. Tengo miedo, todos los niños tienen miedo que les descubran, todos, porque claro, como tienen que ser aceptados y aceptar la cultura de un mundo hostil, pues claro, pues oye, que no me descubran que yo no soy de Yo aquí. también lo tengo en casa 2, Plutón. Exacto, ¿no? Entonces, Ahora está al revés, Juan. Lo teníamos en la casa 11. es verdad, claro, claro, no, Hola, Seba. no era de Hola, él, la Carlos. casa 11. Sí, sí. ¿Qué había en la casa 2? En En la la casa casa. 2 había Júpiter, Neptuno y Marte. Vale, vale. Es que me Y confundo de Venus clase. después. Como doy clases todos los días, pues me confundo de clase. Oye, qué bien que tienes el micrófono ahora, Seba. Claro, porque ahora me pasé de la casa de mi entrenador, de mi amigo Tiziano, que le estoy cuidando la nena, la niña. Le cuido de Pues 12 a 3 de la tarde, le cuido a la nena, 3, 3 y media más o menos, y de ahí me vengo para acá. vale, oye, perdona que te haya interrumpido esta clase, porque es que no se oía nada, o sea, resonaba Sí, pero el- para mí porque capaz que tiene eco en el departamento, me parece que es por eso. O capaz que es la baja señal, porque a mí cuando me conectaba, Webex me avisaba que había poca conexión. Sí, sí. Pero Juan, Pues una eso. cosa, hay un sextil del ascendente justo a Plutón. O sea, el ascendente sería ello y está en sextil con Plutón, porque es el regente de Escorpio, quiero entender. El Claro. Tiene Marte, descarga, ¿no? sí, no, bueno, Marte, ¿no? Hace sextil a la Luna, a Plutón, ¿no? No, el Sí, ascendente, sí el que hace, ¿no? A ascendente. Neptuno, ¿no? A Sí, sí. Plutón el ascendente hace Sí. sextil. Semisextil. Semisextil, Semisextil. perdón. Semisextil, sí. Semisextil, sí es una cosa muy pequeña, muy delicado, ¿no? Yo creo Semisextil que es al más ascendente. importante la oposición al Sol. Sí, no, Sí, esta está en la posición casa sí 2. es fuerte, porque claro, tienes el sol en la piel del otro, ¿no? En lo que el otro compartes con el otro. Pero claro, si tú no puedes pedir lo que tú necesitas, ¿qué vas a dar? ¿No? O sea, es eso. La casa 2-8, este par es muy, muy sensible, porque claro, la 2 es lo que tú necesitas, sí o sí. Claro, tú necesitas lo más elemental, ¿no? Entonces, Puede claro, ser que aquí, necesitara intensidad y por intensidad. eso, y por eso dio miedo. No, más que nada, no. Fíjate que Plutón aquí lo que expresaba es una, dijéramos, expansión interna o externa, ¿no? Una interna por Plutón, ¿no? Pero fíjate que tiene una media cuadratura a Júpiter. Fíjate que vamos ligando las pistas, ¿no? O sea, Plutón cuando intentó expansionarse, cuando intentó explicarse, la niña intentó explicar algo, fíjate, colisionó con Júpiter en las 6, con el deber. Esto, claro, obviamente aquí no podemos interpretar a fondo, ¿no? Porque esto es público, ¿no? Y mañana estará colgado
en YouTube, ¿no? Pero lo que sí que puede ser, porque claro, Júpiter es el regente de Plutón y de la Luna, ¿no? Y aquí sí, Sagitario es la expansión, o sea, es la filosofía, es, en fin, o sea, Sí, expansión, sí. ¿no? Entonces, claro, expansión no, enseguida recibió lo que fuera del medio donde estaba, yo diría en forma de tensión, no es ignorancia más que nada, porque aquí hay una sesquicuadratura Júpiter. O sea, recibió claramente una sensación de tensión y además una media cuadratura a Marte. Y esto es lo que refuerza la T cuadrada. Es esta media Mm. cuadratura, sesquicuadratura. Claro, y una pregunta, una sesquicuadratura es más incómoda, ¿no? Que si fuera una cuadratura. Sí, porque no rompe, no Mm, sale al exterior. No En termina. una cuadratura, ¡paf! O sea, como las ventajas de la T cuadrada es que es un motor y aquí pues se rompe lo que tenga que romperse, ¿no? Y Sale a la luz. funcionar y ya está, ¿no? Pero claro, una sesquicuadratura, como una sesquicuadratura es 135 grados que se componen de 90, que es una cuadratura, pero 45, que es la semicuadratura, este aspecto de semicuadratura, casi cuadratura, le desdibuja lo que Termina es, de quedar claro, ¿no? exacto, la potencia de la cuadratura, que es la crisis, ¿no? O sea, una cuadratura es una crisis, basta ya, ya no podemos aguantar más, ¿no? En cambio, la sesquicuadratura, fíjate que aquí, esta T cuadrada, que es muy potente, o sea, puede hacer muchísimo trabajo. Hay una crisis del yo y el otro. Este es el yo, que obviamente como estás en la casa 12 no te puedes manifestar. Claro, es el otro el que te hace manifestar, ¿no? Venus es el regente del otro, o la otra, quien sea, ¿no? Claro, aquí obviamente hay una crisis y es una crisis, como la mayoría de crisis, es benefactor esto, porque es una crisis de crecimiento. Claro, es una crisis que dice, oye, no hagas caso a este Saturno que es poner las cosas difíciles, como siempre, Saturno es lo que hace, ¿no? Sino aquí es decir, oye, manifiéstate, quién eres tú, de dónde, sal de tu escondite que está en la casa 12, ¿no? Pero Mm. claro, como esto viene reforzado también este Marte por esta tensión interna que no acaba de, o sea, de salir, pues claro, yo para mí esta, esta figura, que está debajo de la T cuadrada, pero está precisamente apoyando de forma tensión interna, o sea, es que no acabas de ver, es muy corrosivo, muy abrasivo interno. Y claro, finalmente, ¿cuál es el destape de esto? Simplemente, bueno, simple o complejamente, es un trabajo, es un camino para descubrir este tesoro que es el Plutón, ¿no? O sea, el dios griego de la abundancia. El otro día puse un post en Facebook en que la figura del dios griego, Plutos, eh, en griego, ¿no? Incluso se le representa con un cuerno de la abundancia. Entonces este es el tesoro, e incluso la sincronía con la naturaleza es el tesoro escondido bajo tierra. O sea, es el agua de la vida, esos metales, los fertilizantes, el refugio. Claro, entonces, pero para ello hay que perforar, hay que meterse dentro. Porque tú puedes tener una cueva maravillosa, ¿no? Pero si no perforas, si no te metes dentro, no tienes nada. Hay que enfangarse, digo yo. Exacto, a ¿Cómo enfangarse, te sí, señor. metes adentro? A lo Escorpio, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo te metes Enfangarse a lo Escorpio. adentro? No te entiendo, Madero. ¿Qué Ah, dices? ¿cómo te metes adentro? Perforando. ¿Cómo vas a buscar agua? Perforando, Perforando, haciendo un pozo. claro. ¿Y cómo te metes dentro de tu inconsciente? Bajando al fondo. Es decir, vamos a ver, escuchando la medicina de Quirón, ¿no? ¿Cómo es posible que esta niña tuviera miedo de decir o de pedir, sobre todo de decir, no, es pedir lo que necesitaba? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo miedo? Y entonces, claro, a esa medicina, pues hay que ir descolgando todos los personajes, obviamente sin recurrir a la culpabilidad, que esto es muy eclesiástico, ¿no? Uno es culpable, mea culpa, no sirve para nada.
No sirve para nada porque al señalar culpables estás pasando la responsabilidad a otros que a su vez también tienen su mochila y también tienen su drama. Los Claro. papás pues han tenido su drama, ¿no? Con lo cual, sin culpables, cada uno como piezas de un drama en el cual estamos todos en fin, estamos todos en la misma película, ¿no? Cargando una Ponerlos- mochila. Sí, claro, es poner las cosas en su lugar. Yo siempre os cuento, pues que yo, claro, yo no pude pedir, digo, Quirón en la 2 además de Neptuno, pues claro, no, pedir no, pero ¿qué ocurría, hombre? Y estábamos en tiempo de posguerra, en la cual no podíamos salir a la calle hablando nuestro propio idioma, el catalán. No podíamos, porque nos metían en la cárcel. Yo no podía hablar en la escuela de lo que es decir, mis padres no me hablaban de la guerra por miedo a que yo lo comentara con mis alumnos, porque había las policías de las escuelas municipales, ¿no? Y venían a decir, oiga, su hijo ha dicho esto, un inspector de policía a casa, ¿no? Claro, entonces, estábamos en el reinado del terror, ¿no? Pero yo no lo sabía eso. Y claro, yo les decía a mis padres, es que no me decís la verdad. Y mi padre, pues pobrecito, pues callado, ¿no? No podía decir nada. Es decir, me costó mi tiempo entender el por qué se comportaban así. Sobre todo porque, vamos, mi padre me quería y mi madre, ¿no? O sea, es que era yo como era hijo único y un matrimonio muy tardío. Mi madre tenía 38 años cuando me tuvo y mi padre 45 o algo así, ¿no? Claro, imagínate, yo era el rey para ellos. Pero bueno, es igual, no pasa nada. Ellos tenían y todo un mundo ambiental, pues tóxico a más no poder, ¿no? Claro, hay que comprenderlos, pero cuesta comprender. Entonces, esta es la medicina de Quirón. Yo tengo Quirón precisamente aquí también, ¿no? Y la medicina de Quirón es decir, vamos a ver por qué. ¿Por qué no podías tú comunicar, ¿no? Bueno, esto ahora me ha costado muchos años, ¿no? En fin, mi padre me llevó al psiquiatra cuando yo tenía 13 años, ¿no? Ya no podían conmigo, ¿verdad? Yo un niño impertinente, porque yo quería, es que esto no me cuadra, Capricornio Virgo, ¿no? O sea, es que no me cuadra esto, lo que me estáis diciendo no me cuadra. Al final ya no decía nada. A mí me ocurre igual. A los 5 años, 4 o 5 años ya, o 6, ya me callé. Digo, vale, o sea, no digo nada, no digo nada, y entonces, bueno, pues claro, peor todavía, ¿no? Pues esta es la medicina de Quirón, ¿no? Es un análisis en el que hay que poner todas las piezas, incluso antes del embarazo, en la época de la gestación, que es la casa 12, porque si esto es el ascendente, lo que hay antes del ascendente, antes de nacer, ¿qué es? La gestación, ¿no? Por tanto, la cúspide de la 12 es la gestación. ¿Y cómo es posible que esta niña se metiera dentro de la casa 12, ¿no? Porque el ascendente, el regente del ascendente, el principal regente, lo hemos metido en la casa 12. ¿Por qué? ¿No? O sea, con lo cual, pues bueno, una de las cosas que provoca, uno de los beneficios que provoca esta T cuadrada es sacar este personaje, sacarlo en base a lo que necesitaba Júpiter, regente de la 2. Pero claro, primeramente hay que tener en cuenta, para mí es mucho más difícil que la T cuadrada, esta media cuadratura, sesque cuadratura. Porque esto es interno, esto es una corrosión interna, que aquí cómo se saca esto, ¿no? Y claro, finalmente es un poco decir, bueno, ¿qué ocurrió aquí, no? ¿Qué Un ocurrió? cuchillo. Eso es un cuchillo, ¿no? Es un cuchillo, sí. Yo le llamaba la daga mongola, ¿no? Porque si esto es la empuñadura aquí abajo, los mongoles tenían una daga que era más ancha de la punta que en la empuñadura. Pero claro, es que es esto, finalmente, ¿cuál es la salida? La luna, la niña, ¿qué es lo que quería la niña? Dejar hablar, entender a la niña, como que la niña no desaparece, porque se formó, sobre todo, las primeras experiencias en los primeros 6 años de la vida, que es cuando se formó el cerebro. Claro, las conexiones son de hierro, ¿eh? O sea, ¡buah! Es muy fuerte, ¿no? Con lo cual, ¿no? Es que no, en fin, yo he hecho de todo, he hecho hipnosis regresiva con la intención de quemar al niño, yo he probado de todo, ¿no? Y finalmente la vida es muy insistente. La vida, mi ser interno,
pues ha resistido todo, ¿no? Incluso 3 matrimonios, imagínate si ha resistido, ¿no? Pero lo que pasa es que, Juan, iba a preguntar que intentar enterrar a la luna, astrológicamente hablando, en nuestra carta, es un error, ¿no? Porque siempre vamos a tener nuestro niño interior y En todas las esto es cartas, fácil. en Mm. todas las cartas, pues que es enterrar una parte importante de tu verdad, una parte Y de ti importante. mismo, de lo No, que tú eres. no, es que no puedes enterrar nada, al contrario, es sacarlo a la luz. Es como cuando Para tienes un sacar todo tu coche. potencial. Exacto, exactamente el potencial, sí, tú lo has dicho, sí, sí, sacarlo fuera y decir, a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Pues claro, ocultando el problema nunca lo vas a resolver. Esto ya lo saben los niños de 6 años, 5 y los antiguos sabían. Ocultando el problema nunca lo vas a resolver. Con lo cual aquí, Juan, claro, sí, sí. Y Juan, perdona. hola, buenas noches. Mire, hablando de que la parte del drenaje, digamos, se de la luna, ¿no? En En este caso, drenaje, bueno, sí, de liberación o de... Bueno, entender, sí, sí, exacto. vale. ¿Cómo sería cuando aquí interviene Cáncer, o sea, la luna, que es el regente de la casa 9, que interviene en la T cuadrada? Es la liberación de la T cuadrada, ¿no? Si es casa 9, ¿qué te sugiere casa 9? Casa 9, pues me sugiere pues la sabiduría, ¿no? O dogma, un dogma. Sí, sí. Más que dogma, no, cáncer no. Una Cáncer, sabiduría, ¿no? sí, es la casa 9 es lo trascendente, ¿no? En este caso de entender qué es lo que quería la niña, pues qué es lo que quería la niña, una jerarquía social, alguien más arriba de nosotros, porque la casa 9 es lo que está más arriba, ¿no? Una jerarquía social, Dios, por ejemplo, para los antiguos o para los creyentes, en los cuales me incluyo, pues esa casa 9 es eso una referencia de decir, oiga, hay alguien en este mundo que ordene esta historia, porque esto es infumable, ¿no? Está, en fin, cuando un niño nace en este mundo, pues necesita creer en algo, y como todos somos niños, pues necesitamos creer en algo, ¿no? Obviamente, porque esto es la casa 9, ¿no? Con lo cual sería una trascendencia acogedora, porque es cáncer, ¿eh? O sea, esta niña, sí, sí, o sea, la referencia que tiene esta niña es encontrar una razón acogedora por cáncer que además tenga la responsabilidad, porque cáncer es responsable, comparte con Capricornio la responsabilidad. Es el responsable, una idea responsable de la gente. Cáncer es el signo que se ocupa de quienes no pueden ocuparse por sí mismos, refugiados, niños, ancianos, terminales. Este es cáncer, ¿no? Con lo cual, pues aquí esta niña estaba buscando, y seguramente lo pidió por expansividad de Júpiter, ¿no? O sea, sí, sí, Luna, Trino, Júpiter. Claro, esta niña seguramente buscaría o hablaría o se expresaría de una forma semejante, ¿no? Estaba buscando algo, es decir, oiga, es que esto no entiendo nada de lo que está pasando, ¿no? No entiendo nada, claro, es que ese miedo a hablar, ¿no? Pues claro, pues eso es lo que estaba buscando, ¿no? ¿Es esto? ¿Sería lo que dices, Isabel? Eh, mm, sí, pero no. Me refería a que la salida entonces, claro, es que como interviene precisamente, digamos que en la carta normal, Sagitario es la casa 9, vamos a decir, ¿no? No, 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 perdóname, Isabel. No, ¿no? Esto es un error. Lo Vale. del zodíaco en reposo es un error, porque entonces si confundimos aquí cáncer con Sagitario, ya la hemos fastidiado. No, no, no estoy confundiendo. No, no estoy confundiendo. Vale, pues la Sería, casa 9 no es Sagitario, es cáncer. vale, aquí la casa 9 es cáncer, ya, pero es... ah, ya se me ha ido. Bueno, vamos a dejarlo, por si me viene luego. No, no, por Dios, por favor, o sea, no, no. Aquí probablemente tú lo que te refieres a que la Luna hace un trino a Júpiter y Júpiter, pero claro, Júpiter no tiene nada que ver con la casa 9. No, no me refería a Júpiter, me Ah, refería precisamente a
a ese Venus que está en casa 9, que está que es parte de la T cuadrada. Y si la T cuadrada, precisamente, esa cúspide de la T cuadrada, que es Venus, está en el regente de Cáncer, o sea, perdón, que el regente de Cáncer es la Luna, Sí. ¿cómo podría ser esa liberación? Entendiendo lo que la Luna está buscando, la Luna está buscando precisamente regente de 9, es un orden social que se ocupe de sus criaturas, ¿no? Es un poco aquello de la Biblia, los pájaros del campo ni siembran ni siegan, pero Dios los tiene hartos, los tiene satisfechos. Esto sería Cáncer en la casa 9, Ujú. un orden en el cual pues la gente pues no tuviera que perder la vida por lo más elemental, porque Cáncer es lo más elemental, es el agua de lluvia. Es el Nutricio. agua de lluvia, la primera agua. Lo limpio, lo elemental, lo no cocinado, lo no condimentado. Lo puro, ¿no? Lo puro, exactamente, sí, sí. Por eso decías tú muchas veces, Carlos, en tu tema que te gusta lo pulcro, lo puro, lo ordenado, es que es Sí, lógico. y limpio. Porque limpio, exacto. Porque cáncer es el agua de lluvia. Y lo que la luna está buscando, luna como regente de 9, pues sería esto, es un orden, la 9 es un orden social, un orden superior, ¿no? Es lo que está por encima de los trasiegos del día a día, porque es lo opuesto a la casa 3, que es el día a día. Y claro, sí, Venus, pero es claro, Venus es regente de las 7. Y ahí tenemos un tema, 7, que está con la presencia de Saturno. Entonces hay que ver por qué esa autoexigencia en la casa 7 por causa de la casa 3 y la casa cuarta. Este es el papel de Venus, pero claro, las cuadraturas son, insisto, son crisis curativas, crisis de crecimiento, pero claro, hay que coger el toro por los cuernos. Es decir, mirar el problema, saber dónde está el problema y si no ves el problema no lo vas a solucionar nunca. No sé si ahora me explica un poco mejor, Isabel. Sí, 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 sí. Claro, el detalle también de Saturno ahí, pues, No, claro, sí. claro, Sí, sí. digamos que ya se hace la cuestión muchísimo más profunda, ¿no? Hay una exigencia, sí, Saturno es la Hay una autoexigencia exigencia. por causa de la 3 y la 4. O sea, y ahí está. Esta sí que hemos visto, ¿verdad, Seba, esta tarde? Saturno estaba ahí también, ¿no? No tan pegado a las 7, pero sí, sí, recuerdo la sesión de la tarde. Pues es esto, o sea, aquí hay una autoexigencia impuesta, porque Saturno es el miedo máximo, ¿eh? O sea, es el miedo, en fin, el gran miedo, Saturno, ¿no? Y por causa de que el gran miedo está en la casa 7, lo han puesto ahí, pero es un miedo adquirido de infancia, en la que le han dicho a la niña o le han querido hacer ver que todo lo que es relación es muy difícil. ¿Quién lo ha hecho? Familia, la 3, hermanos, parientes, primos, el día a día, la escuela primaria, esto es casa 3, ¿no? Y también la cuarta, ¿no? Aquí pues hay Saturno es parte de la autoexigencia familiar, claro. Eso busca la seguridad en la casa 7, ¿no? Porque tiene miedo. Pues busca la seguridad, pues, hombre, claro, es una reacción, sí. Primero hay que ver qué es lo primero, ¿no? Lo primero es que es el mensaje claro y conciso. Saturno es el mensaje de infancia inapelable, claro, directo, conciso. Oiga, para las relaciones de pareja, ¿no? Es muy difícil. Y por más que lo trabajes, será todavía más difícil. Este es el discurso de Saturno, ¿no? Obviamente lo que hay que ver es cómo lidiar con ello, ¿no? Como por ejemplo el trino de Urano aquí o al Sol, ¿no? O sea, Urano, que también es el regente de la cuarta, pues hay una intuición, una inspiración, un cambio de ritmo, ¿verdad? Que además está haciendo, sí, claro, el trino
Mercurio directo y al Sol por conjunción. Sí, tiene salidas. Sí, A mí no, me resulta muy interesante esa oposición de Plutón al Sol, ya que bueno, tiene ascendente, aunque tradicional sea Marte, de regente, pero me resulta muy interesante esa oposición de Plutón al Sol. sí, claro, es que además es vital porque es la casa Mm. 2, lo que yo necesito a lo que tú necesitas. Y claro, si yo pongo el Sol ya directamente en lo que tú necesitas, claro, ya te estoy entregando yo la piel, o sea, te estoy entregando todo. Pero, Exactamente. ¿qué puedo entregar si no tengo? O sea, ahí está un poco, ¿no? O sea, la Claro, ¿y por qué es el contradicción. Sol? Al ser un aspecto en el que está involucrado el Sol, se hace Claro, mucho entonces, más. claro, tienes que tirar de aquí, de Urano, Casi ¿no? dos. Del trino aquí, ¿no? O sea, a ver qué hacemos con eso. Pero claro, lo ideal es a ver, entender ese Plutón en la 2, ¿no? Y Quirón también. Bueno, Y Quirón Plutón se y expresa Quirón, casi sí, por sí. las dos, ¿no? Sí, Sí. sí, Plutón, sí, yo diría que podemos considerar que Quirón ya está en la 2, sí. Y además, mira que los dos hacen un trino aquí al medio cielo, con lo cual el mundo se abre cuando entiendes esta historia. Fíjate, un trino aquí arriba, ¿no? Un trino y además un trino al nodo norte que es la madurez. El nodo norte es la madurez, claro. Y además, fíjate que todo esto está ligado también por un sextil del nodo norte al sol. Es decir, la madurez, obviamente esto es como un niño de 6 años ya lo entendería, ¿no? La madurez es entender la vida, ¿no? Y el sol es las experiencias que vamos acumulando, entendiéndolas, digiriéndolas, absorbiéndolas, y de ahí pues a eso se le llama la adultez, ¿no? Y una pregunta, Juan. ¿Y el Mm. ascendente sería el vehículo que usarías El vehículo, para llegar a ese Sol o para llegar a esa madurez? La Podría ser cuadratura de Saturno al medio cielo, tal vez. cuadratura, Saturno. eso no, eso de Saturno a medio cielo es una dificultad añadida, ¿no? Es una dificultad que además te hace ser más fuerte, ¿no? Bueno, Lo por que eso. dices, ¿no? Claro, sí, sí. Saturno es el que te entrena, ¿no? Un artista, un pianista, un atleta tiene que estar en constante entrenamiento, ¿no? Si recurre a la pereza, entonces malo, ya deja de funcionar, A mí ¿no? me gusta Saturno porque activa siempre. No permite que tengas pereza. Pues sí. No, Ya, me referí para llegar a ese medio cielo, allá hacia el nodo norte, trabajar la casa 7, que a donde ella va a ir a buscar siempre la seguridad. O la sí, estabilidad, ¿no? sí, claro, pero fíjate que estamos hablando de la casa 7, que es el punto focal de la T cuadrada, ¿no? Con lo cual, sí, claro, esta, dijéramos, lucha interna o trabajo interno, digamos, no llamemos lucha, ¿no? Pero trabajo interno, eso seguro, ¿no? Un trabajo interno para realmente encontrar una casa 7 acogedora, ¿no? O sea, cáncer, o que la persona pueda desarrollar un tipo cáncer en casa 7, ¿no? Precisamente para superar esta exigencia, ¿no? Primeramente, superar la exigencia, en mi punto de vista, sería entender por qué, ¿no? Y por tanto es entender el mapa familiar. Casa 3, hermanos, parientes, primos, escuela primaria, etcétera, el día a día de la niña y luego finalmente la casa cuarta, ¿no? Que la casa cuarta, pues aquí Neptuno seguramente se expresa por casa cuarta, con lo cual aquí hay algo que no estaba claro, ¿no? Que no estaba Una muy... pregunta, Juan. ¿Para superar esa exigencia o para aliviarla? Am, casi, claro, es que Saturno no lo terminas nunca de No qué, te alivian. superar, ¿no? Aliviar o superar o no lo sé. Ese, claro, Saturno no te alivia nunca, estamos hablando de un camino, ¿no? O A mí me sea, encanta Saturno porque es la realidad. Me encanta. sí, desde luego, sí, sí, a mí me ha pero costado no te muchísimo. alivia, no te alivia nada, Pero yo no quiero Saturno. alivios. Yo no quiero alivios. Quiero que sea duro para que Sí. ame más. A mí me ha costado muchísimo aliarme con Saturno, porque lo tengo crucificando a todas partes, ¿no?
Incluso como regente del Sol lo tengo en Cáncer y opuesto, ¿no? O sea, Claro, si ¡pam! lo Me tienes un cae de arriba aspecto, abajo. es más complicado. Me ha costado mucho, ¿no? Pero una vez aliándome, es decir, entendiendo Entendiendo, sí. el mensaje de Saturno, es, oye, un poco ese mensaje del oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Esto es de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo y sabrás tus límites, quién eres tú, dónde estás, con quién estás. Eso es Saturno. Es decir, es tus límites. Claro, no quieras ambicionar ser el rey de no sé qué porque te vas a estrellar, ¿no? Es aquello de la ambición, ¿no? La ambición de poder, pues son los demás que te hacen dejarte la piel por la ambición de poder, ¿no? Yo Una también pregunta, una pregunta, Juan, ¿la ambición podría ser Júpiter? Ah, Pregunta. pues que claro, podía ser Júpiter, pero aquí en este caso no. Júpiter es la búsqueda de una expresión, ¿no? Es una expresión justa, ¿no? O sea, aquí podríamos decir que la niña se sentía justamente tratada, Luna trino Júpiter, cuando podía expresarse, pero claro, ¿cómo va a poder expresarse si tiene miedo a eso? Es un poco el tema, ¿no? Eh, si es la ambición de poder, depende, hombre. Si tienes a Júpiter en la casa 10 pues a lo mejor sí, ¿no? Es jupiteriana. La ambición de poder siempre tienes, hombre, de todas maneras, Saturno sí es ambición de poder pura y dura, pero poder sobre los demás. Y claro, hace muchos años, cuando poco después de ya, en los 80 o así, que publiqué un artículo sobre los políticos, que la mayoría de ellos tienen Saturno en la casa 10 y claro, me sentía identificado porque yo también tenía esa ambición de poder, ¿no? Ese impulso, ¿no? Que, bueno, la vida se encargó y el mismo Saturno de decir, tío, conócete a ti mismo, conoce tus límites, ¿eh? O sea, porque no, vamos, en fin, tal como eres, no vas a ninguna parte, ¿no? Y Es finalmente todo lo lo contrario, entendí. yo lo tengo en la 4, casi. Bueno, se expresa por la Sí, 4. pasa que yo lo tengo en Cáncer, ¿no? Que es, en fin, es el También sí, culpable. yo en Sagitario. Y una pregunta, Juan, ¿tiene algún papel relevante Mercurio en esta carta? Mercurio, ¿quién Porque no lo es? hemos tocado, creo. Sí, Mercurio, bueno, Géminis. tiene un trino a Urano. Ujú. Mercurio es el regente de la 11, los grupos y lo que yo comparto a los demás y además pues es el secretario del Sol, ¿no? Mercurio está en Géminis, en su casa. Creo que debe ser el único planeta que está domiciliado. Con lo cual sí, tiene una importancia, sobre todo tiene una importancia es muy importante, ¿no? Porque es el que está en la casa 8, que es un poco el que está dirimiendo esta dicotomía entre yo no me atrevo a pedir lo que necesito y sin embargo estoy dispuesta a dar lo que sea. Dar lo que sea que, si no tienes nada, dar mediocridad, dar miseria, pues no, piénsatelo dos veces, no ante eso, primero descubre lo que necesitas, hazte proveer de ello, que la luna ya te ayuda, porque es lo que está haciendo la luna. Oiga, es que yo necesito esto, ¿eh? Si no tengo lo que necesito, ¿cómo voy a dar? Entonces, Mercurio es el mediador aquí para mí, ¿eh? O sea, tal como yo lo veo, Mercurio es el mediador que va buscando. Mercurio en Géminis es Es el lo que mercado, ¿no? la impresión que me daba, sí, justo lo que acabas de decir, Sí, sí, además, fíjate que es un trino bastante ajustado, 17 y sí, con 16. Urano. Es un trino Vino Urano en bastante. Sí, Géminis, sí, 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 fíjate. también Mercurio Géminis. Tanto y también que Está está, claro, perfecto, pues, sí, sí, está sí, perfecto. puede encontrar lo que necesite. O sea, una mente muy ágil, ¿no? Sería. Muy ágil, sí, sí, o sea, y una mente muy ágil precisamente pues Ojalá lo para tuviera en Géminis a mi Mercurio. sí, claro, para resolver este problema, ¿no? Porque claro, la T cuadrada te está hablando de este problema con los demás. Aquí tenemos una dificultad y el regente de esta dificultad te está hablando que las relaciones con los demás o las planteamos de una forma cordial, amable, nutritiva, que es Cáncer, A lo y cáncer. además nutritiva en cuanto a ideología,
hay una filosofía. La luna está en Sagitario, con lo cual está reclamando una filosofía de vida, ¿no? Lo cual, sí, Mercurio tiene un papel relevante, claro, ya lo creo. Muy interesante esta carta, Juan. Sí, porque además fíjate que Mercurio también hace un trino a Marte. O sea, también es Wow. cómplice de Marte, ¿no? Claro. Sí, o sea, en fin, ese Marte que está escondido en la casa 12, en el inconsciente. Aquí, sobre todo, un análisis de sueños tiene que ir muy bien, ¿no? Wow. Sí, porque yo creo que alguna receta de esas diría que Marte en casa 12 que estaría como que no podría expresarse bien o que estaría como caído. No, bueno, caído sería en cáncer, pero como que tendría más dificultades, ¿no? Que no podría. No, Es una acción inconsciente, ¿no? Una acción está caído, sí, sí, ya lo has dicho bien, ya. Yo no lo considero, porque la palabra caído pues ya condiciona Claro. el análisis, ¿no? Pero en la 12 no tiene ninguno. O sea, hombre, Ah, obviamente las recetas, en fin, tendríamos que hacer un poco como los zoroástricos, ¿no? Con una hoguera, ¿eh? O sea, tener permanente una hoguera donde ir quemando las me recetas. apunto, me Sí, apunto. sí. Una hoguera es lo de la catarsis, ¿no? Fíjate, los cátaros, esa herejía, bendita sea herejía de los cátaros del sur de Francia, ¿no? Que la hoguera, ¿no? Era una derivación de una cristiandad dual, el bien y el mal, que proveniente del zoroastrismo, del mazdeísmo, que lo que tenían eran arriba en las montañas, montaban un altar de fuego y un fuego permanente. Todavía en Irán, yo he visto, sobre todo en la parte del sur, en Isfahán, en Shiraz, altares mazdeístas. Lo que pasa que ahora, claro, la hoguera no está encendida, ¿no? Pero para los Zartush, que son los mazdeístas iranios y iraníes de la actualidad, hay unos cuantos, ¿eh? Como en principio el Islam permite todas las religiones, porque es la última, pues sí, sí, en Irán está permitido el mazdeísmo, hombre, permitido, tolerado, ¿no? Antiguamente no, estaba permitido, actualmente con este régimen tan difícil está tolerado, pero está tolerado. O sea, a mí tengo amigos sartús que me han llevado arriba, sobre todo en Isfahán, es una ciudad bellísima, Isfahán, en la antigua capital del imperio, ¿no? Imperio moderno, porque la antigua capital era Persépolis, ¿no? Pero no hay sobre todo en la montaña que tienes que subir andando, ¿no? Un pico, ¿no? Con un altar enorme, es un círculo con columnas y en el centro el pebetero, ¿no? Donde tenías ahí pues esto es lo que tendríamos que tener en nuestra casa, así que tú pillas una receta por internet, imprimes y lo quemas. Es lo que yo haría, vamos. Bueno, ya lo he hecho hace mucho tiempo, ¿no? Pero Una consulta, Juan. ¿Marte en casa 12 no puede atraer inconscientemente a personas violentas o algo así? ¿por qué? Por Marte. Entonces diríamos que el ascendente este es violento. Pregunto. O sea, entonces diríamos que esta persona, como Marte es el regente del ascendente, ya es una persona violenta. No sé. Yo no sé, yo creo que es una agresividad que no sale y además estando en Libra. Sí, en Libra Que no duda. la puede, Hay una irritación interior, pero que no sale, Sí, no la puede manifestar, ¿no? no la eso puede es. manifestarse. Y la forma de manifestarla, pues mira, ya la tienes, ¿no? A través de Mercurio, de la Luna y del Sol, sí. O sea, en principio, por sí mismo, como tú has dicho muy bien, no sale. Pero entonces los planetas que están en la casa 12 hay que sacarlos. ¿Y cómo se sacan? Desde fuera, desde aquí, incluso desde Júpiter. Sí, sí, aquí, o sea, porque Júpiter, vamos a ver, está regido por Marte. Con lo cual, aquí Júpiter tiene mucho que decir de Marte, por tanto, tiene que sacarlo. ¿Y por qué no lo sacas desde aquí? Y si no, pues Mercurio, ¿eh? O sea, el intelecto, ¿eh? O sea, el cerebro, ¿eh? O sea, entender precisamente este Marte. Podría ser también una manera ponerlo al servicio, Ah, ya que claro, está por la casa supuesto. 12, Sí, sí, claro, claro. trabajar al servicio de Sí, los demás, de la humanidad,
con esa sensibilidad que será un Marte sensible, ¿no? Esto sería la cuadratura Marte-Venus, ¿no? Claro, eso os iba a decir, que ¿Eh? ese Marte hace una cuadratura con un Venus y a la vez también con el Júpiter. Es- Entonces, es como quiero, puedo y sin embargo no llego, ¿no? Sí, lo que pasa que fíjate que las Siendo un cuadraturas, ascendente en Escorpio, que, sí. que podría ser muchísimo más directa, ¿no? Bueno, es Marte en Libra, o sea, no es tan Pues, directo, es un Escorpio Libra, pues, pues por eso te digo que ese regente, primer regente, Marte en Libra, en esa casa 12 hace cuadratura con Venus, que de alguna manera es Es un la forma regente. de comunicar un poco Mm. más dulce que va a utilizar. Es su regente, Venus es regente de Marte aquí, con lo cual, pues sí, sí, o sea, es una complicidad, como todas las cuadraturas en las cartas, o sea, uno no hay que asustarse ni mucho menos porque precisamente son el motor de la carta. Coger cualquier personaje histórico, ¿no? Pues con toda la precaución que hay que tener con la hora de nacimiento de los personajes históricos, pero planetariamente podéis perfectamente, ¿no? Y veréis que están llenos de cuadraturas, ¿eh? O sea, y maestros espirituales, ¿eh? Sobre todo en mi época de yoga, Vivekananda, Ramakrishna, Aurobindo, todos estos grandes yogis, ¡wow! Uf, pero cuadrados de arriba abajo, cruces cósmicas, dos y tres cruces cósmicas, cada una de las cartas, y bomba, o sea, es una energía puesta al servicio en fin, de la persona. Sí, no hay que asustarse de las cuadraturas, ni mucho menos. Por más que digan las recetas, me da igual, ¿no? No, o sea, y si no, yo ya estaría suicidado ya, ¿no? Ya me hubiera echado al metro, ¿no? Más de una vez, cuando era joven, los 18 20 años, pues me iba al metro y me lo miraba el metro así, las vías, ¿no? Sí, pero no, claro, o sea, la cuadratura es un motor, por tanto, es una energía que tienes a tu disposición. Y mira la cantidad de aliados que tienes, el Sol sobre todo, es el principal aliado. Y lo Géminis, lo geminiano, es decir, la idea pura, la intelectualidad inagotable, porque Géminis es inagotable. Y como Mercurio es el mensajero que primero ha de captar la idea para después transmitirla, pues en Géminis todas las días es la biblioteca del Louvre o del Museo Británico, ¿no? Una biblioteca inmensa, ¿no? Pues ahí lo tienes. Sí, sí, ahí encuentras la razón y la explicación de muchas cosas y sobre todo aquí, wow, este trino de Urano-Mercurio, fíjate, la intuición al Ah, servicio del intelecto, ¿no? Wow. No sé, Nelly, si te estamos ayudando un poco o no. No, sí, muchas gracias. Tú Es que dirás, sí ¿eh? estaba como procesando todo lo que estaban diciendo y pues sí hay muchas cosas como que me resuenan y sí estoy como comprendiendo ahora más como el conjunto de la carta como tal. Es esto lo que tú has dicho, es el conjunto de la carta. Mirado un aspecto aislado, te va a confundir. Pero Sí, fíjate que hemos recorrido toda la carta. Nos faltaba uno Saturno, por supuesto, Neptuno, ¿no? Que también lo hemos puesto ahí, ¿no? Toda la carta no nos hemos. Normalmente, si no me distraigo, normalmente recorro toda la carta, ¿no? O sea. Sí, sí. En la clase es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, dime un punto el que quieras, ¿no? Pues mira, el 15 de Virgo aquí, ¿no? Pues vamos a recorrer toda la carta, porque esto está regido por Mercurio, Mercurio conjunto al Sol, el Sol a oposición aquí, o sea, ¿no recorremos todo. podrá alquilar ese Mercurio en Géminis, Nelly, si nos puede alquilar el Mercurio en Géminis? Sí, desde luego, Mercurio en Géminis es portentoso y además, como el Sol está en Géminis, el Sol tiene un secretario que es Mercurio, que vamos, es que le da toda la Buen información informador, posible. Perdón. buen informador.
El informador, sí, sí, o sea, es que además es inagotable, o sea, todo está ahí a la disposición. Sí, sí, Con el toda la tema de carta. Urano. Aunque ese Marte esté en la 12 y en Libra, pero es un trino y Sí, señor, mira, aquí lo tienes, el trino, desde eso lejano de fluye, Urano, pero funciona, ¿eh? O sea, eso va como un cohete, ¿eh? eso tiene un gran trino además, ¿no? O Ah, sea, sí, sí, ese trino sí, sí. con Urano. Es que Urano aquí es. Además, Urano en la cuarta es la base, ¿eh? O sea, es la Tierra madre, es el, bueno, en fin, no sé, hace tiempo que no estudio gemas, ¿no? Pero yo me pondría en casa con este Urano aquí, un cristal de roca, ¿eh? O sea, un cuarzo transparente, un cristal de roca, ¿no? Que es la piedra madre, ¿no? Que representa muy bien casa cuarta. Casa cuarta es vamos, la base, ¿no? Pues es el fundamento, ¿no? Y yo me pondría ahí, ¿no? Porque ahora aquí tienes la inspiración directa de Urano. Es, es un poco como el pararrayos, ¿no? O sea, el pararrayos, pero al revés. El pararrayos es hincar un poste de hierro de 12 metros de profundidad en la Tierra para que el rayo se desvíe y se meta por la Tierra, no haga daño, ¿no? Esto sería al revés. Sería hincar en la base un lo que sea, ¿no? O sea, un instrumento que puede ser mental, precisamente, porque tienes un trino a Mercurio, y sacar la inspiración de ahí, sacar paz de ahí directamente. Ahora está pasando justo tiene 23 años, viste que yo siempre cuento 7, 14, 21, está pasando por esa casa 4. Tiene Ah, vale, 23. con lo que tú decías, sí. Sí, sí, no, bueno, ahora Urano está aquí en conjunción con Saturno. Ah, ahora no es un buen momento porque haría la cuadratura, hay que dejar que transite y que nos pongamos pues a cuánto, pues a 20 grados ya dentro de, bueno, pues hasta aquí, 5 o 6 meses, ¿no? Que Urano esté a 20 grados, que haya dejado la cuadratura de Saturno porque ahora no es un buen momento, ¿no? Pero no, o sea, en cuanto a la carta, sí, sí, o sea, es que es toda la carta, ¿no? Con lo cual, claro, Y Trabajar esa inspiración que tú decías de sí, ese sí. trígono. Sí, sí, es que es un gran trino, ¿eh? O sea, Marte, Urano, Mercurio, Sol, ¿eh? O sea, es decir, claro, es una carta que tiene ese trino al Sol y luego el trino sextil de la Luna para liberar y para, más que liberar la fuerza de la T cuadrada, es conducirla en beneficio propio. Es aquello que comenzaba a decir, ¿no? O sea, si asustáis a la gente, ¿qué pasa cuando asustas a alguien? Que se pone así, se repliega, ¿no? Se repliega y se cierra. Ese es el problema, se cierra cuando asustas a la gente. Si no le asustas, ¿qué hace? Todo lo contrario, se abre y entonces al abrirse deja entrar la inspiración, ¿no? O sea, para mejorar su propia vida, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos mejorar? A veces, pues sí, hay gente pues que ha mejorado su vida yéndose afuera a otro sitio, ¿no? Cuánta gente se ha ido de su casa, ¿no? Perfecto, magnífico. No hay, cada uno, ¿verdad? Eh, Se lo monta como puede, ¿no? Pero es que es esto, o sea, si asustas a la gente, la quedas así, ¿no? Y la mayoría de las recetas que yo he visto, y sobre todo yo, ¿verdad? Cuando mi maestro, yo le venía con recetas de astrólogos famosos, os conté, ¿no? Que quemamos un libro de astrología de recetas, ¿no? Un ritual, hicimos un pebetero, él incluso hizo un conjuro en hebreo, mi maestro, que era mi maestro, ¿no? Hizo un conjuro en hebreo para precisamente que yo no tuviera la tentación de recurrir a las recetas en el análisis astrológico. Quemamos ese libro con vamos a ver, hierbas ruda, por ejemplo, que es una hierba muy potente, salvia, que siempre ayuda, romero, sí, un pebetero de piedra. Hicimos un fuego, él hizo su conjuro, yo metí el libro de recetas. ¡uh!
y ya está, lo tuve muy claro, ¿no? Porque yo le venía a mi maestro, oye, mira, es que fíjate lo que dicen los contactos Sol-Saturno, gente, o sea, pero textualmente, ¿eh? Gente de mal vivir, pendencieros, desconfíen de la gente, o sea, recetas aquellas, o sea, y yo le fui a mi maestro, mira qué dice este libro, fíjate, ¿no? O sea, y él, pues claro, pues, un sol en Tauro, ascendente Leo, ¡buah! O sea, ¿cómo es aquello? ¿Cómo es? Un rugido del león, ¿sabes? Me pegaba unos rugidos como el mago del aprendiz de brujo, ¿no? Yo era el aprendiz de brujo y él era el mago, ¿no? Me pegaba Un unos... rugido con paciencia, ¿no? ¿Cómo No dices? fue un rugido con paciencia. Un león con paciencia por Tauro. No tenía mucha paciencia mi maestro, ¿no? Era de los antiguos, ¿no? Él Claro. sabía perfectamente que las recetas no te dejan pensar, no te dejan llegar a tus propias Y además conclusiones. me decía, hombre, pero Joan, que somos catalanes, ¿no? Piensa. Hombre, Joan, pero por favor, pero ¿cómo haces caso a esta mierda, ¿no? Y al final dice, espera, Juan, lo vamos a arreglar. ¡Pum! Hacemos un Se acabó. conjuro y quemamos el libro. Drástico. Sí, Juan, sí, no. Bueno, podría, a ver, no sé si ella, Ginelli, quiere contestar, porque, viste, con el tema de los 7, 14, 21, pasó desde más o menos, desde los 14 a los 18 por el signo de Capricornio. No sé si fue algún tiempo muy para comprobar, ¿no? Si fue Los 14 años, un tiempo muy duro, desde los 14 a los 18, más o menos. los míos Pasó por también fueron duros, el seguro. Capricornio, pasó por la época de Capricornio. a los 14 años por Capricornio, dices. Más o menos, sí, no sé si Nelly. No sé. Nelly, ¿escuchas? Sí, ¿Puedes pues contestar a Madelu? sí, pues sí, fue duro porque mis papás se separaron y tuve como que hacerme responsable de muchas cosas, sobre todo por mi hermano. Entonces era como yo y mi hermano todo el tiempo juntos y yo cuido a mi hermano y yo veo por mi hermano y yo veo por la comida de nosotros y no sé, pues siento que más en relación con el otro igual, hace rato se comentaba que tenía como, bueno, había como cierto conflicto con el otro y siempre, sí es algo que siempre me pasa con mucha frecuencia, ¿no? Sobre todo por justamente no poner límites, entonces también como que en ese sentido igual fue complicado. Muchas gracias, Nelly. Sí, Muy bien, pues vamos a pedirle a Sebas que nos haga el recital. ¿Nos parece bien? Muy bien. Estamos Es todo todo, ¿verdad, oídos. Nelly? ¿Estás listo? Un momento, Nelly, he entendido que ya hemos contestado a tus preguntas, ¿no? Más o menos. sí, muchas gracias. Vale, estupendo. Pues gracias a ti, al contrario, por permitirnos estudiar un poco de astrología. Se aprende mucho Gracias. siempre. Muy bien, Sebas, pues todo tuyo. Dale, Los tengo ahí que arranco. dejar. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, no? Sí, se te escucha bien. Obviamente, ahora sí, por Dios, muy bien. Por fin, ¿no? Basta de eco. Bueno, ahora sí, ahí arranco. Vale, venga, adelante. Yo, para frenarme esta vez, tatarabana, que serán farsantes, tatarabana, sus mentiras olvidaré, para bailar recitarán, mintiendo sin parar, enfrente estoy, desenfundaré mi revólver lleno de verdades que van a herir profecías.
miran sus vidas, no pueden ver. Justicia habrá, na 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 para na 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 ta, na 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 na. Ahí está. Caray, tío. A poner. Tendrías que hacer una colección de estas canciones. Una Y las especie estoy coleccionando, ¿eh? un álbum, ¿no? O Le sea, sacaste la ficha, Juan, ahí. porque, ¡buah! Seba, era Sunset Riders, ¿no? Así es. Me encanta la banda, el soundtrack de ese videojuego y el El videojuego. medley es el medley, que significa popurrí, del Sunset Riders. Me encanta ese juego. Lo tengo en mi colección también. Muy Y bien. estaba. En España se utiliza la palabra popurrí. Sí, 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 se usa. Claro, es una palabra francesa. claro, popurrí. Pot es olla, purrí es podrido. O sea, es una olla de que están tan escorpinianas, ¿no? O sea, todo mezclado ahí. Eso es potpurrí, sí, sí. Bien típico de mi signo. Ocurre- Sí, sí, o sea, Con razón me gustan tanto los popurrí, los medley. En inglés se dice medley. Medley. Acá está mi pupurrí. Claro, en Argentina también. Ah, mirá. Lo sigo, qué bueno. sigo haciendo, sigo cambiando. No sé cuántos pupurrí ya hice. Ay, me encanta. Es un camino, claro que sí, Madelu. Sí, Sí, vamos a ¿Qué- ver, lo qué estoy es, Madelu? perfeccionando. Lo estoy perfeccionando, Juan. claro, claro, muy bien. Muy bien. Oye, pues oye, tiene buena pinta esto, tú. No sé si pintarlo acá para que quede más colorido, pero No, no. déjalo como está, ya me gusta. Menos es Estoy de más. acuerdo, Carlos. Claro, Menos es más. es que si haces caso a un Capricornio te dirá no pintes nada, ¿no? No, no. Claro, No, menos es más. Sí, pero yo soy media Le ha cachivachera. quedado muy bien porque ha puesto Gracias. el sol en medio. Ah, sí, Ya lo claro. está por mirando supuesto. desde el centro. Gracias. ¿Qué es Vamos a ver eso si exactamente, Madelú? es un proyecto de hacer un rompecabezas, como le decían antes, yo soy antigua como Juan. Se llama puzzle ahora. Ah, Eso. ok. Sí, es verdad, ahora se llama puzzle. Sí, sí. Nosotros Antes se jugamos llamaba con rompecabezas. Sí, sí. de Mi cuadrangular. sobrina nieta dice que soy del paleolítico y le digo, tenés razón, tiene 14 No, pero años. Madelu, Todavía yo por estamos ejemplo hago crucigramas. Me encanta. Ahora no sé si se podrá el sábado ver un poquito, Muy a ver brillante. cuándo puedo ir a algún supermercado, a un disco, esos supermercados macros para hablar con el gerente comercial para presentárselo. Ah, muy Que bien. podrá haber más o menos una Sí, fecha que pueda haber. inténtalo, sí, no sé, aquí un supermercado es muy difícil vender algo en un supermercado, ¿no? Pero como es nuevo, es una cosa, una novedad y tal, pues a lo mejor sí que En puede. Amazon. Mételo en Amazon, Podrá- seguro se vende. Se Esa es podrá buena, ver más o menos, porque yo Amazon. de las fechas no sé cómo hacerlo. ¿Podemos ver el sábado lo de las fechas? Ah, vale, es verdad, Madelu, me habías pedido esto. es Para verdad, algún día, algún tiempo de esto. Vale, Uy, vale. muy buen Tengo ejercicio. yo nunca tengo apuro, soy como el cuento de la liebre y la tortuga. Yo soy más bien la tortuga. Sí, Tú sí, llegas. ganó la tú tortuga, ¿eh? Soy una tortuga. Ganó la tortuga, sí, sí. Pues el sábado te Ay, recordaré. sí, venga, por Bueno, favor, me lo gracias. recordáis, ya me acordaré yo. Sí, Gracias, elegir gracias, el mejor Maite. día. Gracias. A vosotros, muchísimas gracias por estar Hasta aquí. Buenas luego. noches. Gracias. Vosotros, Vale, chicos, buenas noches. gracias. De estar con vosotros. Chao. Que anden Un bien. abrazo muy grande, que estéis muy bien. Adiós. Disfruten ahí en sus países. Chao, Seba. Saludos.